Bueno, eh, vamos a seguir charlando sobre el tema de planificación familiar natural, que sirve para conocer el propio cuerpo y esto permite espaciar el nacimiento de los hijos y también programar el nacimiento de los hijos, ¿sí? Como la palabra de planificación familiar lo indica. Entonces, hay tres elementos básicos necesarios para lograr la procreación natural, ¿sí? La concepción. Hace falta un óvulo, hace falta un espermatozoide y otros espermatozoides que le ayuden, ¿no es cierto?, a llegar hasta el óvulo, pues bueno, hay todo un proceso de atravesar la membrana pelúcida, etcétera. Y también moco cervical de tipo estrogénico, que es el moco fértil, que permite realmente que los espermatozoides que son depositados en la cúpula vaginal entren a través del cuello al útero, a las trompas, y lleguen al tercio externo de la trompa, donde se encuentran con el óvulo que fue aspirado por la trompa luego de la ovulación, y este es el sitio donde habitualmente se realiza la fecundación o la concepción. Entonces, el óvulo, para ser preparado, requiere todo un proceso que se lleva a cabo en la mujer en la fase folicular del ciclo. Cuando comienza la menstruación de la mujer, ahí comienza la fase folicular en la cual se produce FSH, la hormona folículo estimulante, que hace que los folículos del ovario vayan creciendo. De esta manera va aumentando el nivel de estrógeno en sangre y al mismo tiempo que va aumentando el nivel de estrógeno en sangre, vuelve a crecer, prolifera el endometrio, por eso se llama fase proliferativa, y al mismo tiempo se produce a nivel de las glándulas cervicales el moco cervical estrogénico, que es exteriorizado a través del orificio cervical externo y luego desciende a través de la vagina y se puede percibir a nivel de los genitales externos cuando la mujer se higieniza exteriormente. Entonces, cuando se produce el pico estrogénico en sangre, eso por retroalimentación positiva genera el pico de LH, la LH es una hormona que produce una hipófisis, que genera la ovulación. Entonces el óvulo es aspirado por la trompa y en la trompa espera la llegada de los espermatozoides para producirse la fecundación. Es muy importante saber que existen distintos tipos de moco cervical. Básicamente hay 4 tipos de moco estrogénico y un tipo de moco G, que es el moco que se produce con la progesterona. Estos distintos tipos de moco se producen a lo largo de todo el canal endocervical en distintas criptas, en distintos grupos de glándulas que producen los distintos tipos de moco. Entonces, acá tenemos las glándulas que producen el moco P, las glándulas que producen el moco L, las glándulas que producen el moco S, y aquí más inferiormente las glándulas que producen el moco G, que es el que se produce con la progesterona. Entonces, el moco S se manifiesta durante un número variable de días antes de la ovulación y 3 o más días después de la ovulación. Este patrón de cristalización muestra agujas paralelas y el moco S tiene la función de alimentar a los espermatozoides de alta calidad y brindar canales para su transporte a las criptas de la parte superior del cuello del útero. El moco L atrapa a los espermatozoides de baja calidad, los cuales son eliminados. Entonces tiene un rol seleccionador de los espermatozoides. Y cuando se seca, forma cristales en ángulo recto al canal principal en el típico patrón de L. El moco tipo PT es el tipo lubricativo y tiene un rol transportador de los espermatozoides. Y el moco P, que se llama así por el pic o pico, tiene efecto liquidificador, por lo que disuelve las hebras de moco L y S, y por eso en algunas mujeres el síntoma del pic o del pico se traduce en una sensación de mucha lubricación vulvar, pero a menudo sin moco visible. El moco G forma parte de un sistema inmune que protege el sistema reproductivo femenino de las infecciones, cierra el cérvix durante la mayor parte del ciclo, previniendo la entrada de espermatozoides y gérmenes,
y es escaso, espeso, opaco, muy celular, no cristaliza, y está presente antes de la fase fértil y después en forma abundante después de la ovulación, o sea, desde T+4 en adelante. Acá vemos una gráfica, entonces tenemos lo que la mujer observa. Estos fueron días de menstruación, a partir del primer día del ciclo menstrual, después días secos, después comenzó la paciente, la mujer, a observar moco de tipo fértil, de tipo estrogénico, llegó el día pico, que fue el último día de moco de tipo o elástico o transparente o lubricativo, que constató a nivel del cervix, perdón, a nivel de los genitales externos, y los 3 días posteriores a ese día, que se consideran todavía fértiles, son los días 1 y 2, 3 post-pico, y cuando uno mira en una especuloscopía, puede constatar que, por ejemplo, 4 días antes del pico, el cervix está cerrado, el día pico hay abundante cantidad de moco de tipo elástico, transparente, lubricativo, y además el orificio cervical externo y el canal cervical están abiertos. El día siguiente al pico, el orificio sigue abierto, el canal sigue abierto, pero ya no se exterioriza el moco, por eso la paciente ya no observa el moco de esas características a nivel de genitales externos, y a nivel de pico +4 ya está nuevamente cerrado. Estas son fotos de la misma paciente. Entonces, ¿qué va a observar la paciente en estos días? Va a observar un moco que se gira más de 2,5 centímetros, que es transparente. Puede ser que el día pico ya no vea un moco que se gira, pero la paciente siente mucha lubricación y puede ser que vea a nivel del papel un brillo o un papel mojado o húmedo, pero lo más importante es esa sensación de mucha lubricación. Aunque algunas mujeres ven el día pico también, así el moco que se estira, el moco láctico. Y después los siguientes días ya es un moco espeso, de características como gomosa, etc. Entonces, cuando uno mira este moco elástico, este moco de estas características, en un microscopio óptico, se observa así, que cristaliza en formas de lecho, y cuando se mira en microscopio electrónico, se ve que este moco forma canales a través de los cuales van a penetrar los espermatozoides. Y cuando se observa el moco tipo G en microscopio óptico, se observa de estas características, o sea, no cristaliza en forma de leche. Mirando con un microscopio de barrido, el moco tipo G, que se observa antes de que la mujer vea, ¿no es cierto?, la secreción de tipo estratigénica, filante, es como una red impenetrable, porque los orificios son muy pequeños. Los días de moco tipo pico se ven estos orificios grandes, o sea, tridimensionalmente sería como un panal de abeja, con los canales o carreteras por las cuales puede ingresar los espermatozoides con morfología normal, por eso también el moco constituye una forma de filtro para los espermatozoides anormales para que no ingresen dentro del cuello del útero, y posteriormente el moco tipo G, que es el moco con la progesterona, es también así como una red impenetrable que no permite el paso de los espermatozoides. Entonces, acá vemos un esquema muy gráfico en el cual se observa que el moco tipo G, gestagénico, es escaso, espeso, opaco, celular, e inhibe la penetración espermática. El tapón mucoso, entonces el esperma no puede ingresar. En cambio, el tipo E, estrogénico, es abundante en cantidad, es claro, es de consistencia acuosa y hilante, es acelular y permite al esperma su penetración al útero y su supervivencia. Y además, como decíamos, se siente resbaloso, o sea, una sensación lubricativa a nivel de los genitales externos. Las propiedades físico-químicas del moco cervical son realmente impresionantes. Por una parte, el pH en la fase preovulatoria es de 7,3 a 8. Los componentes, el medio líquido tiene agua, electrolitos, azúcares, aminoácidos, lípidos, muchas enzimas.
y también inmunoglobulina. Y en la parte sólida son células y mucina. La filancia, que es la capacidad del moco cervical para estirarse, formando filamentos que aumentan con la impregnación estrogénica, es máxima en la fase folicular, tardía, preovulatoria, en la que sobrepasa los 10 centímetros, la que se puede estirar más de 10 centímetros ese moco estrogénico. La cristalización es consecuencia de la organización de los cristales de cloruro sódico y potásico alrededor de un eje orgánico en la mucina durante la desecación, y por eso en condiciones fisiológicas forma hojas de helecho, que es proporcional a la concentración de estradiol circulante y por tanto es máxima en la fase folicular tardía, preovulatoria, y se observa con moco filante. La viscosidad es inversamente proporcional a la cantidad de estrógenos en sangre, es mínima en la fase preovulatoria y máxima en la fase lútea, y la viscosidad va aumentando a medida que lo hace la progesterona. En cuanto a la celularidad, en la fase preovulatoria no se observan polimorfos nucleares, salvo en caso de inflamación o de anomalías del medio ambiente hormonal, y por el contrario, en la fase luteínica, en la fase posovulatoria, existen normalmente polimorfos nucleares. Esto condice, como decíamos, con esa función inmunológica del moco para no dejar entrar gérmenes a través del cuello cervical. Entonces, además, el moco tiene unas funciones fisiológicas. Por una parte, la protección de los espermatozoides del pH ácido de la vagina, también el mantenimiento de los espermatozoides, la alimentación, digamos, de los espermatozoides, porque les da aportes energéticos como hidratos de carbono, también oxígeno. El moco lleva a cabo la capacitación espermática, que se lleva a cabo a través de la acetilcolinesterasa del moco, que capacita al espermatozoide para penetrar al óvulo. También el moco lleva a cabo una función de limpieza, sobre todo a mitad del ciclo, y barrera química contra la infección, que es más eficaz a mitad del ciclo, esa barrera antibacteriana de la lisozima, la lactoferrina y la peroxidasa. Y lo que más nos interesa en este momento es que el moco cervical tiene una función de válvula de la fertilidad. Hay algunas causas de producción anormal del moco, como algunos habrán escuchado, que esto puede ser por disminución de las células endocervicales, ya sea adquirida, que puede ser quirúrgica, por ejemplo, por un LIP que se haya realizado la paciente por una lesión a nivel del cervix, puede ser también infecciosa, puede ser un déficit congénito. La producción anormal de moco también puede ser una respuesta inadecuada al estímulo estrogénico, ya sea porque hay receptores bloqueados o por infecciones, o exceso de vitamina C, o consumo también excesivo de antialérgicos. Puede haber un estímulo estrogénico inadecuado por una falla en la producción de estrógeno a nivel del folículo, y también se ve una producción anormal del moco en casos de endometriosis, adherencias intrapélvicas, etc. Y una causa también importante es el estrés. Bueno, pasamos ahora al segundo elemento fundamental para la concepción, que son los espermatozoides. El volumen normal en un eyaculado es de 2 ml aproximadamente, mayor o igual a 2 ml. La concentración mayor o igual a 20 millones de espermatozoides por mililitro, y como lo normal es 2 mililitros, entonces serían 40 millones de espermatozoides en el eyaculado. La motilidad normal es del 60% y la morfología, según los parámetros estrictos de Kruger, sería mayor o igual al 4%. Entonces, después del coito, esos millones de espermatozoides que son depositados en la cúpula vaginal tienen que enfrentar un recorrido que tiene aproximadamente 20 centímetros, que tiene varios obstáculos. Por una parte, la barrera cervical, en la cual el moco selecciona los espermatozoides con motilidad normal, la barrera uterina, y después la barrera tubárica, porque tenemos dos trompas, solamente en una de las dos va a estar el óvulo, y hay algunos espermatozoides que van hacia la trompa donde no está el óvulo, y además tienen que nadar contracorriente hasta alcanzar el sitio donde se encuentra el óvulo.
Entonces, actualmente existen elementos auxiliares para el diagnóstico de la fertilidad, que pueden auxiliar a las pacientes, además del hecho de hacer la observación del moco a nivel del papel higiénico, luego de higienizarse los genitales externos, después de los hábitos fisiológicos. Estos son, por ejemplo, un microscopio de bolsillo, que se denomina ovucontrol, que indica indirectamente el nivel de estrógeno y fertilidad por la estructura microscópica de la saliva, que varía al igual que la del moco cervical a lo largo del ciclo. Entonces, si hay un moco de tipo gestagénico, se observa de esta manera, como está en el dibujo 1. Si es, digamos, un periodo en el cual no es muy claro la predominancia entre progesterona o estrógeno, se ve de esta manera, y cuando hay una fase claramente estrogénica, se ve también en la saliva una especie de cristalización a modo de hojas de leche, lo cual ayuda a confirmar lo que la mujer observa a nivel genital. También está el ovutest, que detecta los días de ovulación, identificando la elevación de la hormona luteinizante o LH en la orina, y pronostica la ovulación dentro de las siguientes 24 o 40 horas, que sería el periodo más favorable para la concepción. Entonces, bueno, tiene sus indicaciones, dependiendo de la duración del ciclo habitual de la mujer. Si usted sugiere iniciar el test en tal día u otro, la caja trae 5 tiras, que puede dar, bueno, positivo, si el test es más oscuro que el control o igual que el control; negativo, si el test es más claro que el control; y si se observan imágenes de esta manera, entonces es inválido. Por supuesto que si una mujer sabe observar y distinguir qué tipo de moco está teniendo a nivel de genitales externos, eso es mucho más seguro para determinar qué día medirse con el test que los días del ciclo, que es totalmente variable. Otros elementos auxiliares son los termómetros, que hay, bueno, distintos tipos de termómetros, de mercurio, los eléctricos, etcétera, que sirven para controlar la temperatura basal. Sabemos que con la ovulación se eleva aproximadamente la temperatura de 0,5 a 1 centímetro, y en base a esto, que este conocimiento, digamos, con respecto a la temperatura, se han diseñado algunos aparatos que ya le marcan a la mujer, a la pareja, qué días son fértiles y qué días son infértiles después de la ovulación. Este sería, por ejemplo, el Perli. También hay otro llamado Ladycom, que ya es como una computadorita que indica los días del ciclo fértiles e infértiles. Y también hay otro que se llama Babycom, que además marca la mayor posibilidad para tener varón o nena, basado en la diferencia de supervivencia y motilidad de los espermatozoides que tienen cromosoma X y los espermatozoides que tienen cromosoma Y. Entonces, las personas que quieren utilizar el método de la temperatura basal como un método de regulación de la fecundidad, se tienen que medir la temperatura basal todos los días en forma basal, esto es antes de levantarse de la cama, y todos los días de menstruación, días infértiles intermedios, días fértiles, digamos, en cuanto a los días que se puede estar produciendo el moco cervical, etcétera, vemos que la temperatura se mantiene más o menos en los mismos valores. Después se produce un aumento de la temperatura, y recién el cuarto día posterior al ascenso de la temperatura se considera infértil. Entonces, estos días que están marcados como 1, 2 y 3, que son los 3 primeros días del alza, son considerados fértiles. Y recién el periodo infértil comienza a partir del cuarto día posterior al aumento de temperatura. Esto tiene también una base fisiológica muy importante, porque hay una correlación muy buena
entre la temperatura basal y los niveles de estrógeno a nivel sanguíneo y también de los niveles de progesterona. El aumento de la temperatura basal se debe al aumento de la progesterona en sangre que se produce únicamente en el cuerpo después de la ovulación. Por eso es que es muy certero este método para determinar la correlación entre la aparición de la progesterona en sangre con el aumento de la temperatura basal. Ahora, también cabe aclarar que no son métodos naturales de planificación familiar ni el condón no preservativo, ni tampoco el coito interrumpido. A veces la gente dice, utiliza un método natural, y cuando uno le pregunta un poquitito más, ve que está usando alguno de estos métodos. También hay métodos que son métodos naturales, pero que son pésimos métodos naturales para planificación familiar, tales como el ritmo o calendario, que fíjense que, bueno, según la longitud del ciclo van calculando cuáles son los días fértiles. Esto tal vez sería útil si las mujeres fuéramos máquinas, robots, o algo que no estuviéramos sujetas a todas las variaciones que puede haber en la fisiología del cuerpo. Pero es totalmente falso, no sirve. Algunas mujeres puede ser que le funcione, pero de casualidad. Es un pésimo método de planificación natural. Y fíjense que incluso marcan acá, en algunos de los discos, digamos, de ritmo calendario, la menstruación como días infértiles, cuando que se sabe efectivamente que los días de menstruación pueden llegar a ser fértiles si la mujer ya empieza a tener moco de tipo estrogénico durante los últimos días de la menstruación. O sea que esto es falso. Acá marcaría que del día 1 al 7 del ciclo es infértil, después del día 8 al 19 fértil, y del 20 al 26 o 32 infértil. ¿Sí? Esto es totalmente falso, no sirve para nada. Y tampoco sirven, ¿sí? Son pésimos métodos, las aplicaciones de los celulares, que también se basan en cálculos matemáticos. ¿Sí? Las mujeres no funcionamos así, estamos sujetas a diferentes estímulos que pueden retrasar o adelantar la ovulación. Pueden haber dobles picos de estrógeno por estrés o por diversas circunstancias, y por lo tanto esto no es bueno. Ahora, sí son muy buenos métodos de planificación familiar natural, el método de la ovulación de Billings, bien aprendido y bien aplicado, porque hay que tener en cuenta que hay que aprender bien con una persona que enseñe, que haga un seguimiento especializado de varios ciclos. No es así que, bueno, miro un instructivo y ya sé ese método, no es así. Y realmente es muy bueno el método de la ovulación de Billings, así como los otros métodos que se basan en la ovulación. Y a diferencia de lo que muchas personas creen, la irregularidad de los ciclos no afecta la práctica del método de la ovulación. Porque ya sea en una mujer que tenga un ciclo corto, o ciclos medianos, o ciclos largos, lo que nosotros miramos no es el número de días, no es la fecha. Lo que nosotros miramos es el momento del ciclo en el que aparece el moco de tipo estrogénico. Entonces, por ejemplo, en una mujer que tenga un ciclo corto, el moco estrogénico va a aparecer inmediatamente después de la menstruación, e incluso durante los últimos días de menstruación. Por lo tanto, estos serían los días fértiles. En una mujer que tenga un ciclo mediano de más o menos 28 días, probablemente hayan algunos días infértiles entre la menstruación y la aparición del moco cervical, y lo mismo ocurriría en caso de mujeres que tengan un ciclo un poquito más largo, 30 días, y en caso de mujeres con ciclo muy largo, fíjense que pueden pasar más de 10 días entre la finalización de la menstruación y el inicio del signo de aparición de moco estrogénico a nivel de los genitales externos. Entonces, la fase que es más estable, en general en las mujeres, es la fase
posovulatoria, la fase lútea, que puede durar más o menos 8 días más menos 4. Perdón, 13 días más menos 4. Entonces, hay una variación entre 8 y 17 días, ¿sí? Pero hay también mucha variación individual, ¿sí? O sea, una misma mujer suele tener ciclos con fases lúteas estables. Y si la fase lútea en una misma mujer es inestable, es un problema, ¿sí? Que hay que solucionar, que hay que tratar. También es un muy buen método de planificación familiar natural, el método sintotérmico, que implica observar los cambios en las secreciones cervicales, también la temperatura basal del cuerpo y además la posición y sensación de apertura del cuello del útero. Esto se hace por palpación, o sea, la mujer tiene que palpar el cuello del útero, y bueno, todos estos datos se van graficando en una tabla. Pero si ustedes me piden mi opinión, a mí me parece que esto es sumamente engorroso, porque de por sí la temperatura basal, sumada a la observación de las secreciones cervicales, ya le agrega un plus de trabajo, y ni que decir tener que estar controlando por palpación la posición y sensación a nivel del cuello del útero. Entonces, es muy buen método, pero es sumamente complicado y implica, digamos, llevar el registro de un montón de observaciones diferentes, ¿sí? Lo cual lo complica bastante. Y para mí, el mejor método de planificación familiar natural es el método de Fertility Care, el modelo Creighton, sumado a la naprotecnología, que fue desarrollado por el doctor Thomas Hilger y compañía, las otras personas que le ayudaron, y que es un método que se basa también en la observación del moco cervical a nivel de los genitales externos, pero que tiene el plus de tener una cantidad de posibilidades de estandarizar los biomarcadores de la fertilidad, de tal manera que tenemos mucha seguridad al respecto de los días fértiles e infértiles. ¿Cuáles son las ventajas del método de la ovulación? Por lo menos las que yo veo. Es saludable, pueden usarlo mujeres hipertensas, cardiópatas, diabéticas, es fácil de entender, es efectivo. La OMS ha llevado a cabo estudios de efectividad en China e India con muchísimas mujeres y ha comprobado que tiene un 98,5% de efectividad el método Billing. El método Creighton es aún mejor. No tiene costo, pueden usarlo con éxito personas de diferentes culturas, educación, condiciones sociales o creencias religiosas. Promueve el respeto mutuo, la responsabilidad de ambos cónyuges en la planificación familiar. También promueve el dominio de sí mismo, el diálogo conyugal, y dignifica al hombre y a la mujer. ¿Cuáles son las claves del éxito? Bueno, antes que nada, querer utilizarlo, aprenderlo correctamente y aplicarlo correctamente. Hay que controlar el moco diariamente, hay que graficar diariamente y hay que vivir la castidad, o sea, el autocontrol alegre de las emociones sexuales por amor. Cuando una pareja aplica un método de planificación familiar natural, elige cuáles son los días para tener contacto genital basado en sus decisiones. Entonces, si una pareja quiere evitar el embarazo, entonces elige tener contacto genital en los días infértiles, y si una pareja desea buscar el embarazo, entonces elige tener contacto genital los días fértiles. También existe el método de lactancia de amenorrea, el método MELA, que se basa en un hecho muy fisiológico, que es que la succión del bebé genera la producción de prolactina a nivel del cerebro, y la prolactina inhibe la ovulación, a la vez que establece ese círculo buenísimo, ¿no es cierto?, de producción de más leche. Entonces, cuanto más succiona el bebé, más leche se produce, y a la vez también
se está inhibiendo la ovulación por el mismo mecanismo del aumento de prolactina en sangre. Este método, como es muy variable en el sentido de que hay mujeres que pueden dar una lactancia exclusiva. Eso se considera que una lactancia es exclusiva si el bebé mama cada 2 horas, si el bebé no toma agua, ni jugo, ni té, ni otra leche, preferiblemente que el bebé no use chupete ni otros pacificadores, y que la mujer esté en amenorrea, o sea, que la mujer no esté con su ciclo. Entonces, yo les recomiendo a las mujeres que, aunque estén dando de mamar, aprendan a reconocer las señales del moco cervical a niveles genitales externos, porque la primera menstruación es previa, ¿sí? Perdón, la primera ovulación es antes de la primera menstruación. ¿Sí? O sea, primero la mujer ovula y después menstrua generalmente, y por eso es que si no está atenta a las señales del moco a nivel de los genitales externos, podría llegar el caso de ser de que ovule y se embarace antes de su primera menstruación. Se considera que los primeros 56 días posparto son absolutamente infértiles, o sea, no hay ningún registro de ningún embarazo en una mujer antes de los 56 días posparto, pero después de los 2 meses ya la mujer puede ovular y se puede embarazar. Entonces, este método, si se cumple estrictamente con los requisitos, puede ser muy bueno, pero yo personalmente le sugiero a las pacientes que además de dar de mamar en forma exclusiva al bebé todos los 6 meses, primeros meses si se puede, también ya aprendan a partir del momento en que disminuye el flujo sanguíneo postparto a reconocer el moco cervical a nivel de los genitales. Bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias y vamos a estar en contacto para seguir compartiendo muchas informaciones al respecto de la fertilidad de la mujer.